Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La puerta de las ovejas. Juan 9:35, al capítulo 10, verso 10. La Biblia en un año. Lucas 24, Génesis 44 y Salmo 35. El devocional de hoy nos habla de una puerta y me recuerda la lectura que está en la Biblia donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Uno puede tener sus propios caminos, sus propias concepciones de cómo alcanzar la vida eterna. Pero Jesús mismo dijo que hay un solo camino, hay una sola verdad para llegar a la vida eterna y se llama Jesucristo. El devocional de hoy también nos dice que hay una sola puerta por donde pueden entrar las ovejas y esa puerta se llama Jesucristo. Pero algo que llama mi atención del devocional de hoy es que si bien es cierto que hay una sola puerta donde las ovejas entran, también el devocional de hoy nos dice que de las ovejas que estaban adentro, habían algunas que no escuchaban la voz del pastor. Es posible que tú y yo nos llamemos cristianos o que digamos que creamos en el Señor y en realidad no escuchamos su voz. También nos habla el devocional de hoy de aquel hombre que fue expulsado de la sinagoga. Y esto es un ejemplo de aquellas ovejas, como los fariseos, que no querían ver ni escuchar la voz de Dios. Lo dice el verso 35 del capítulo 9. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le ha visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Si el Señor te hubiese hecho esa pregunta a ti, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? Él dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Si en realidad crees que Jesús es Dios, estarás dispuesto a obedecerle. Lo reconocerás como el pastor de las ovejas y seguirás su voz. Dice, le dijo Jesús: le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven no vean y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír les dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Usted tiene que imaginarse en los tiempos en los que Jesús estaba hablando, cómo los pastores llegaban al redil y el portero abría la puerta y entraba cada pastor con su rebaño. ¿Ok? Dice la Biblia que una vez dentro, el pastor llamaba a sus ovejas y sus ovejas las reconocían. Cada pastor podía llamar a su oveja y sus ovejas sabían: ese es mi pastor. ¿Conoces tú la voz del Señor? Porque Jesús habla de otras ovejas que responden a alguien que no es el pastor, que dice la Biblia es ladrón y salteador. Y la Biblia dice: Satanás vino a robar, matar y destruir. Dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Entonces, cuando llegaba el pastor, se le abría la puerta y él entraba y las ovejas iban detrás de él. Y dice la Biblia, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué ilustración más linda. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El devocional de hoy me recuerda aquella historia donde los pastores de Lot y los pastores de Abraham riñeron. Tenían pastores diferentes. Estaban en el mismo lugar. Cada oveja escuchaba la voz de las que eran de Lot o de las que eran de Abraham. Quiera Dios que tú y yo seamos de las que escuchamos y seguimos la voz de Jesús y no la voz de la corriente de este mundo. Te cuento algo más. La Biblia dice, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna, y ancha la puerta que lleva a la perdición. Muchas veces podemos ser confundidos por ver que la mayoría sigue la corriente de este mundo, pero hay un camino estrecho, el camino de la cruz, que requiere seguir las pisadas del Maestro, como dice ese viejo himno. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.